Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hablando de la ciudad de la salud, no nada más sobre su costo, cuál va a ser su función, qué es lo que va a representar para la Caja de Seguro Social en materia de costos de funcionamiento anual y algunas otras inquietudes, me animé a pedirle al doctor Alex González, que él es director ejecutivo nacional de servicios y prestaciones en salud de la Caja de Seguro Social, que nos diera un espacio de su tiempo para aclarar estas interrogantes y muchas otras que vamos a tratar de absolver en el programa. Quiero darle la bienvenida al doctor Alex González. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a su programa. Muchas gracias. Un placer estar aquí porque siempre es una oportunidad para poder compartir con el pueblo panameño y con ustedes también y esclarecer pues todas las dudas que existan en torno a un proyecto tan importante como es el proyecto de Ciudad de la Salud. Bueno, la primera pregunta me gustaría entender algo. Yo recuerdo que en diferentes intervenciones del doctor Lao se había dicho que la Ciudad de la Salud tenía un avance del 64% antes de reactivar el contrato con la empresa o con el consorcio que se reactiva ahora. Y en ese momento la totalidad del contrato sumaba aproximadamente 577 millones, una cosa así, o 500 millones. Después se le quitaron 70 millones, pero no voy a enredar a la audiencia. Faltando 36% para que se termine esta obra, ¿cómo es posible que se paga lo mismo de lo que se había calculado en la obra completa? Claro, es una pregunta muy importante y sobre eso tenemos que empezar a entender la conceptualización de la obra. Creo que es atinada porque cuando hace 10 años se conceptualizó esta obra de Ciudad de la Salud, se pensaba en una obra en la cual se iban a trasladar servicios, por ejemplo, del Complejo Hospitalario Metropolitano, del Hospital de Especialidades Pediátricas, completamente para convertir la Ciudad de la Salud en un centro de verdad de acopio de todo lo que son las actividades de atención a los pacientes asegurados. Sin embargo, después de 10 años, como tú sabes, Adelita, este proyecto ha estado realmente en un proceso silente y cuando nosotros llegamos a la administración en el año 2019, notamos que había muy poca actividad. El doctor Lao se mostró muy entusiasmado en tratar de visualizar cómo se podía activar la obra y nos dimos cuenta de que la empresa estaba demandando a la Caja del Seguro Social y que además estaba solicitando una serie de dinero extra por lo que ellos consideraban pues la permanencia dentro de un contrato que evidentemente estaba todavía vigente. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros lo primero que al llegar la pandemia cambia todo el plan estratégico y al finalizar el año 2020 el doctor le presenta al señor presidente la posibilidad de poder reactivar la obra en función de que necesitábamos garantizar que para poder hacer frente a la pandemia tuviéramos disponibilidad de camas suficientes. ¿Y qué pasó? Conseguimos una no objeción de la empresa y gracias a esa no objeción pudimos construir el Hospital COVID, que es el que ustedes conocen actualmente, que tiene 300 camas y que es un hospital que ha funcionado, pero que se va a convertir en el Instituto Cardiotorácico. Entonces, ¿qué pasa? La obra, cuando fue conceptualizada, como tú bien lo dices, tenía un perfil. 10 años después ha avanzado mucho la tecnología, nos dimos cuenta en la revisión del proyecto inicial que este proyecto no estaba enfocado a ser realmente una estructura que tuviera los avances que hoy en día se pueden lograr. Te cuento algo, la Caja de Seguro Social paga anualmente una gran cantidad de servicios externalizados, como por ejemplo polisomnografías, estudios por ejemplo de corazón, operaciones que se tienen que hacer no solamente a nivel nacional, sino externamente, porque nosotros, a pesar de que tenemos los especialistas, no contamos con todos los equipos de avanzada y la Ciudad de la Salud tenía que sufrir un cambio. El aumento que ustedes ven realmente se da en función de que se había pagado una cantidad de dinero, que daban 200 y tantos millones que no se habían todavía concretado en el pago, y cuando se hace la revisión de la complejidad de la obra, nos damos cuenta de que la obra requiere realmente una redefinición. Y en ese proceso de redefinición, la mayor parte del dinero que se está buscando cubrir con este tipo de fondos que fueron aprobados por la Junta Directiva está precisamente visualizado hacia el tema de la gestión de equipos.
y la gestión de equipos implica que nosotros ahí vamos a tener no solamente cirugía robótica, también vamos a tener otro tipo de aparatos, por ejemplo, para hacer cirugías cardiotorácicas. Hay muchas cirugías doctor, una cosa. por ejemplo, al exterior. Aún no comprendo realmente el monto de los 477 millones, que equivale prácticamente al monto total que había con un 64% de avance. No lo entiendo de dónde sale esa matemática, a pesar de la redirección que se le quiere dar a este complejo. No entiendo cómo se llega a esa cifra. Claro. La cifra es, para ser muy claro, porque acuérdate que están viéndonos personas que de repente empiezan a sacar sus cálculos. Lo más importante aquí es que desde el momento en que empieza la obra, el 2020, ha habido un aumento de precios significativos en muchos espacios. Al aumentar la complejidad de la obra también, nosotros revisamos en el proyecto original, no existía ni siquiera el 25% de los equipos que esa ciudad hospitalaria va a tener. Por ejemplo, nosotros vamos a tener equipos de alta calidad, como te decía, y eso dentro de los 440 millones que se están pidiendo a la Junta Directiva, que ya fueron aprobados, que forman realmente lo que representa la adenda número 7, ese porcentaje de dinero está distribuido una parte para el equipamiento, que son más de 230 millones en equipamiento, y el resto, obviamente una obra que venía del 2010, que era prácticamente un monumento silente a la desidia, porque estaba abandonada completamente, ha tenido que tener un aumento importante en el proceso, porque la obra, si usted puede caminar, Adelita, la Ciudad de la Salud actualmente, antes de que empiecen los procesos ya de remoción y reconstrucción, usted va a notar que hay mucho deterioro, que la madre naturaleza ha cobrado realmente un proceso. Lo que no se usa se deteriora, pero quiero estar más clara. Entonces, 200, ¿y cuánto me dijo? ¿Millones son para equipamiento? ¿200 qué, perdón, doctor? 236 millones son básicamente para 236 millones van a ser para equipamiento y el resto va a ser para acabar la infraestructura. El otro, 126 millones son para acabar la infraestructura y el otro va a ser para inmobiliario y lo que se tiene que hacer dentro del proceso de remoción de la obra. Ahora, o sea, en ese 440 y tantos millones de dólares. Bien, ahora necesito que me aclare, ¿por qué? O sea, yo sé que teníamos muchos problemas con FCC, que amenazó con demandarnos. De hecho, después, cuando ustedes llegaron al acuerdo, ellos retiraron la demanda en el arbitraje internacional. Sin embargo, esta empresa ha tenido una trayectoria de coimas y de un comportamiento nada ético en materia de hacer negocios con gobiernos, al igual que otras empresas que pueden estar en el consorcio, que también están cuestionadas por supuestos sobreprecios. Yo me pregunto por qué la Caja decide regresar con esta empresa y si a ustedes no les causa el cortocircuito que a la población le parece tener en percepción de que hay asuntos de corrupción en todo esto. Pues fíjense que para nosotros lo más importante cuando usted observa la obra es poner la obra al servicio del pueblo panameño y en ese sentido hemos actuado con total transparencia. Yo quiero contarte que para nosotros poder lograr este acuerdo con la empresa FCC, que es la empresa que tú mencionas, tuvimos que pasar realmente después de hacer un acuerdo en el cual ellos estaban demandando a la institución por más de 160 millones de dólares. La negociación al final quedó en que le tienen que pagar a la Caja más de 1.2 millones de dólares después que ellos hacían una demanda incluso internacional. ¿Y por qué surgió esto? Porque nosotros pudimos demostrar de que había un abandono en algunos casos en la obra y gracias a la intervención que hizo el director general y a los procesos de negociación que se llevaron, se llevó entonces esto no solamente a la instancia de la Junta Directiva, también hubo un criterio del procurador, también hubo un criterio de la Contraloría, fue al Consejo de Gabinete, o sea que hemos cumplido realmente con todo el proceso de transparencia para que todas las instancias correspondientes desde el punto de vista jurídico y también técnico avalen de que el acuerdo fue importante. Y al hacer ese acuerdo nos permite a nosotros entonces entrar a reactivar la obra. Fíjate que es importante mencionar que la reactivación de la obra, la Caja del Seguro Social no tiene nada que ver en el proceso de la escogencia de las empresas que están actualmente ahora siendo contratadas por la aseguradora. Recordemos que al nosotros hacer uso de esa fianza con la aseguradora es la que sugiere esta terna de empresas panameñas y nosotros estamos haciendo todas las coordinaciones con estas empresas para garantizar que la obra sea entregada tal como lo dijo nuestro director general
el 16 de diciembre del año 2023. Nosotros estamos comprometidos con ese proceso y hemos cumplido con todos los procesos de transparencia. Son evidentes, pueden ser observados. Doctor, perdón que lo interrumpa. Tengo que ir a una pausa. Espéreme un momentito, vamos a regresar con esta pregunta y hay muchas más que quiero sacar adelante en esta entrevista. Una pausa rápida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy entrevistamos al doctor Alex González. Él es director ejecutivo nacional de prestaciones en salud para la Caja de Seguro Social. A ver, doctor, hay unas cosas que no me han quedado claras. Ustedes dicen que han pasado por todos los pasos y que cuentan con toda la transparencia, pero brevemente contésteme, ¿por qué esto no se abrió entonces a una licitación abierta, donde todo el mundo podía participar sin necesidad de regresar con el mismo contratante con el que hubo problemas y hay una evidente situación de corrupción, por ejemplo, en España, que están siendo investigados? Claro, yo creo que hay una confusión en el término de lo que sucedió con el proceso y me parece muy bueno que tengamos estos espacios para aclararlo. Lo que ha sucedido es que ha habido una cesión de la empresa de FCC, que es la que tú mencionas, y FCC sale completamente del panorama. Esta cesión ocurre porque el contrato estaba vigente. No teníamos un contrato cerrado. Nosotros no podíamos hacer un proceso de licitación sobre algo que estaba vivo. Lo que se hizo fue hacer una negociación que desde mi punto de vista como médico debió haberse hecho hace años atrás, cuando esta obra debió haber sido puesta al servicio del pueblo panameño. Si hubiésemos tenido la Ciudad de la Salud en periodo de la pandemia, hubiese sido totalmente diferente y eso fue lo que garantizamos con el hospital COVID. Entonces, para entender, FCC sale completamente al dar la cesión. Nosotros no estamos en ningún momento relacionados con FCC y no es la caja la que decide quién va a continuar con el proceso de terminación de la obra, sino es la aseguradora, que en este caso es Mapfre, la que tenía contratada, y es ella la que elige entonces un tridente, una terna de empresas panameñas que están formadas por estas tres empresas que evidentemente van a terminar la obra. Una evidentemente tiene experiencia en construcción, la otra son administradoras y las otras obviamente tienen relación con todo lo que son servicios especiales. La caja no guarda en este proceso ninguna relación con FCC. Bien, quedó aclarado. Doctor, ¿cuánto le va a costar a la caja el funcionamiento de la Ciudad de la Salud anualmente? Esa es una excelente pregunta y quiero simplemente aclarar muy brevemente que nosotros, apenas se dio la orden de la sesión, hemos empezado un proceso de reactivación y estamos viendo el proyecto por etapas. La primera etapa, que va a concluir a los 8 meses, tiene el Instituto Cardiotorácico y ahí vamos a trasladar personal que ya está en el Hospital de Especialidades Pediátricas y en el hospital, por ejemplo, del Complejo Hospitalario Metropolitano, y vamos a estar previendo que el funcionamiento va a estar en función de las activaciones por etapas. Al final nosotros vamos a tener una instalación que definitivamente va a contar con más de 1.400 personas y recordemos que esta instalación va a tener como 1.226 camas y que evidentemente va a haber un gasto significativo en términos de salarios, pero también... ¿Cuánto va a costarle? Deme una cifra. ¿Cuánto va a tener que pagar la caja para mantener esa Ciudad de la Salud funcionando completamente? Bueno, precisamente estamos en ese proceso de definir, porque lo que estamos haciendo es que la ciudad sea autosostenible. Fíjate que va a tener su propia área de energía, va a tener su propia planta de residuos, o sea que estamos pero tiene que pagar mantenimiento del equipo, actualizaciones de softwares, tiene que pagar la planilla, tiene que pagar insumos, tiene que pagar medicamentos. ¿Cuánto le va a costar a la caja eso? Bueno, por eso digo, esa cifra no te la puedo dar en este momento porque estamos en un proceso de revisión del proceso de planificación de inserción. Pero tiene algo aproximado, me imagino, porque no se avienta uno a hacer un proyecto de esta naturaleza sin tener un estimado. Claro, nosotros normalmente con el complejo hospitalario, que es nuestro hospital mayor, nosotros obviamente tenemos un presupuesto por arriba de los $18 millones que tiene que ver con el tema de funcionamiento anual. No, pero evidentemente estamos hablando de la Ciudad de la Salud. Trate de concentrarse en esa cifra. ¿Cuánto me va a costar y de dónde lo voy a pagar? Ese funcionamiento, ¿cuánto le va a costar a la Caja de Seguro Social? Por eso, tengo que ser honesta en el sentido de decir que no tengo la cifra exacta actual de funcionamiento, pero nosotros estamos trabajando ordenadamente para que los costos que se den en la Ciudad de la Salud
sean mucho menores de los que actualmente nosotros invertimos en términos de externalización, porque con la tecnología que va a haber en esa obra, nosotros vamos a ahorrarle a la institución 50 millones anuales. A ver, sí, pero una cosa es ese ahorro de 30 millones que no se va a comparar en lo absoluto con lo que vamos a tener que pagar de mantenimiento. La pregunta es, ¿por qué ese costo no se hizo antes para saber si yo lo puedo sufragar como institución antes de meterme en esta magna construcción y de compra de equipos que no sé si los voy a poder mantener después? Recordemos que todos los equipos que se compran van a ser nuevos, todos tienen garantía. No importa, necesitan mantenimiento. En 2 años, en 1 año, en lo que sea necesita mantenimiento. ¿Cómo se hace esa planificación? ¿Por qué se invierte eso? No, nosotros hemos hecho el proceso de planificación. En mi caso, como parte de responsabilidad de la parte médica, hemos hecho toda la estructuración para que la ciudad entre en funcionamiento. Y evidentemente los costos están siendo evaluados por el personal que tiene que ver con la parte. Bueno, usted como especialista en temas de gerencia médica, ¿no cree que esto se tenía que haber hecho antes de embarcarse en esta gran obra? Y se hizo, yo te acabo de explicar que nosotros calculamos el funcionamiento en función de nuestro complejo hospitalario, que genera un costo en términos de presupuesto para personal de más de 18 millones. Y pero no se puede comparar porque el complejo, ¿cuántas camas tiene? 834 y camas. Aquí tienen 1.200 más camas. ¿Usted va a clausurar el complejo o lo va a dejar andando? No, el complejo se va a convertir en un hospital de segundo nivel en el cual va a tener una atención de un hospital geriátrico, y por eso te mencionaba que la transición del hospital del complejo, lo que va a migrar hacia la ciudad hospitalaria van a ser los servicios de mayor especialidad y mayor complejidad. Tengo que hacer una pausa, vamos a regresar con otras preguntas más adelante. No se vaya, por favor, que regresamos enseguida con el polígrafo. Polígrafo de la